Dios es bueno. Amén. Maravillosamente bueno y Él es fiel. Su fidelidad es grande. ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos? Yo creo que estamos aquí porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho con nosotros y no somos dignos de tanta gracia, pero la gracia del Señor así es. Aquellos inmerecedores es que les alcanza. Y nosotros estamos aquí agradeciendo que es por la gracia de Dios que estamos aquí. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Y todo lo que hacemos es para gloria y honra de su glorioso nombre. Creo que hemos tenido un bonito fin de semana con mis amados. Gracias. Los que tuvieron la oportunidad de estar en el campamento, nos hemos gozado. Y los que no pudieron estar, pero estamos felices de compartir el gozo que tenemos, ¿sí o no? Vamos a abrir las escrituras en Salmos capítulo 102 y vamos a leer el versículo 27. Gracias a Dios que me da el privilegio ahora Dios de venir con mi esposa. Ahora sí viene mi esposa. Salmo capítulo 102, versículo 27, para gloria de Dios. Y lo vamos a leer. Y dice la palabra del Señor así: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué le parece si lo lee conmigo, por favor? Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Dios, gracias te damos. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar congregados para poder aprender también de tu palabra y para poder ser edificados en esta hora. Permite, Señor, que esta palabra nos edifique. Esta palabra nos ayude a comprender y a conocerte un poquito más. Porque tú eres, Señor, no te podemos comprender a totalidad, pero que tu palabra nos ayude a entenderte un poco más. Que nos edifique, que nos exhorte, que nos consuele, que sea de bendición para cada corazón, Señor, de los que estamos acá. Queremos expresarte nuestro amor y nuestro agradecimiento, Dios. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo, oramos. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. Dios es muy bueno. Amados, es bien difícil entender a Dios a totalidad e imposible para nosotros los humanos. Yo les hacía mención el día, en uno de estos días, que a veces queremos comprender a Dios a totalidad y literalmente nuestro cerebro puede caber en nuestra palma de la mano y algo tan pequeño que cabe acá quiere entender a un Dios tan grande y será imposible entenderle a totalidad. La eternidad no nos alcanzaría para comprender a Dios. Él es demasiado grande, está fuera de todo el alcance de la comprensión humana. Mas, sin embargo, Él a través de su palabra trata de revelarse para que nosotros le logremos entender un poquito y comprender un poco mejor. Y en este día quiero hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios no cambia. Él es el mismo. Dios es inmutable. ¿Saben que tuvimos la experiencia, y por gracia de Dios estamos aquí, de haber pasado una crisis bien impresionante donde nos tenía prácticamente encerrados a muchos en los hogares? ¿Se acuerda, verdad? Y la verdad que este evento de lo que se conoció como esa gran pandemia, el COVID, que ahora nos da COVID y ya lo agarramos de deporte, ¿verdad? Ya sabemos cómo es esa cosa. Ya no nos da tanta aflicción como al principio. Pero la verdad es que es bien interesante cómo el COVID llegó a cambiar muchas cosas. Es más, muchas personas tienen como referencia el COVID. ¿Eso fue antes del COVID o después del COVID? Empezamos a analizar las cosas así, ¿verdad? Porque como que nos cambió y como que nos movió el tiempo, pero esta expresión da a entender que es una época de cambio.
Hace, tiempo atrás, uno que andaba pensando en alcohol gel, hermanos, no andaba con esa como psicosis, por decirlo así. Pero en ese tiempo no le faltaba en la carterita a las hermanas un poquito de alcohol gel, ¿sí o no? Y ya salía, daba que es que cambiaron tantas cosas. Cambiaron tantas cosas que ni nos dábamos normalmente la mano, sino que lo que hacíamos era el codito, ¿verdad? ¿Se acuerda? Muchas cosas que cambiaron. Bien interesante porque antes que nos imaginábamos andar con un tapaboca, veíamos tal vez en la televisión algunos chinitos que se la ponían en su país y nosotros lo empezamos a agarrar de costumbre. Pero la verdad es que tantas cosas cambiaron, muchas cosas cambiaron. Y es más, hasta la forma de trabajar cambió para muchos. Porque ahora pueden trabajar desde casa. Antes era inimaginable, pero gracias al cambio tecnológico también, ahora muchas personas trabajan desde casa o híbridos, a veces en sus oficinas, a veces en la casa, pero antes eso era inimaginable. Pero el tiempo empezó a través de las circunstancias también a cambiar muchas cosas. Y saben que Dios me ha dado la oportunidad de ir a algunos lugares y compartir en otros países, y a mí me gusta ver las culturas de los países. No sé si les conté la otra vez que vine, pero estuve en Paraguay, y cuando llegué a Paraguay, ellos tenían una costumbre bien bonita. No sé si aquí hay algún paraguayo, ¿no? Pero ellos toman una bebida que se llama tereré, como el mate de los argentinos. Ellos agarran tienen como un vasito especial, le ponen algo que le llaman bombilla, que es como una especie de pajilla metálica, y un termito donde andan agua. Está fría, es una bebida fría muy rica, la verdad. Paraguay es muy caliente, bueno, en la época que yo fui es muy caliente. Lo que les quiero comentar es que íbamos a dar la conferencia a pastores. Yo primera vez que llegaba a Paraguay no sabía nada de la cultura paraguaya, y empiezan los hermanos pastores a reunirse así, y yo apenas conociéndole, ¿verdad? Y estaba un hermano aquí, él tenía su termito y tenía su tereré, que así se llama la bebida, es como de hierbas. Y él empezó a tomar y todos ahí reunidos, hablando y tomando la bebida. Y cuando él acabó, la volvió a llenar y se la pasó a la siguiente persona. Y el mismo recipiente con la misma pajilla y todo. Y el otro vino, lo agarró y tranquilamente empezó a tomar. Y bueno, ya todo esto, son amigos, tienen, no sé qué me imaginé. La cosa que terminó, se lo volvió a pasar, lo llenó otra vez y se lo dio al siguiente. Y la cosa que iba rodando, hermanos, y yo era el último de este lado. Uno que no tiene esa cultura, se puede imaginar, ¿verdad? Y ahí empiezan esas oraciones genuinas sin necesidad de hablar, pero la mente estaba conectado con el de arriba, hermano. Y yo, Dios mío, esto creo que me va a tocar a mí también. Y mi mente volando, Dios Padre, por favor, purifica esa bombilla, por favor, que no me haga nada. Lo que les quiero decir que de hecho ya venía cerquita y me tocó agarrarlo. Entonces se me ocurre la brillante idea, bueno, dije yo, al menos lo voy a limpiar con los dedos para quitarle aunque sea un poquito los gérmenes, ¿verdad? Según yo. Entonces, cuando lo tomo y los hermanos ahí, bueno, uno hay que adaptarse a la cultura cuando uno está haciendo misiones, va a otro país y comparte la palabra. En eso me dan a mí el recipiente y mi mente creativa, ¿verdad? A tocarlo iba cuando de todos y, hermano, no. Y estaban súper, y yo, ¿qué pasó? Me asustaron, porque todos, no fue uno, todos, no, le puede dejar gérmenes y todos lo estamos ocupando. Entonces logré entender, mis amados, pero lo que les quiero decir con esto es que cuando estaba en esta época, yo le hablé a uno de mis amigos pastores de allá y le dije, mira, tengo la curiosidad como le hacen ahora con el tereré, porque se lo comparten a cualquier gente. A uno no lo conocen y le comparten, lo hacen sentir bien. Y me dice, no, eso ya no lo podemos hacer, me dice, porque estamos ahora con esta situación y ahora reducidamente a la familia, uno, dos y a veces aún con familia, cada quien tiene lo suyo. Lo que les quiero decir que inclusive la cultura fue capaz de cambiar.
Ya no habían abrazos, ya no habían besos, ya no habían apretones de manos, sino que coditos. ¿Cómo nos cambió la cultura? Y interesante que empezamos a ver cómo las cosas cambian. Y podemos ver también increíblemente cómo la ciencia es bastante cambiante. La tecnología avanza, siempre hay una revolución tecnológica. Los celulares que tenía hace 5 años ahora ya son obsoletos, ya no le sirven porque ya no pueden hacer un update y dice que el teléfono lo tiene que cambiar, ya no le funciona. Ya no se diga andar teléfonos de hace 15 años. Eso que le apretaba todavía a uno los botoncitos y sonaban bonito, ¿verdad? Escribíamos los mensajes de texto sin ver así, pero nos ha cambiado la tecnología. La tecnología cambia de una forma estrepitosa a tal punto que ahora las personas ya no se dan la tarea ni de escribir, sino que empiezan a hablar con el teléfono y el teléfono les responde. Inclusive personas que en este tiempo ya no le piden dirección al Espíritu Santo porque ahora tienen ChatGPT y le pueden preguntar, ¿qué decisión debería de tomar ahora? O sea, lo que les quiero decir que cómo es de cambiante las cosas. Y nosotros si vemos la naturaleza también es cambiante. Los grandes glaciales se desprenden, se derriten, cambian de posiciones. Es impresionante e inclusive cómo los ríos desaparecen. Estaba un río aquí, dicen, este puente existe porque aquí hubo un río, pero ya no hay río. Cambió su cauce, el río se fue por otro lado. Y es por eso que hay algunos países que tienen problemas, porque pusieron límites diciendo, de este río, de la mitad del río para acá es nuestro país y de esta mitad para allá es el tuyo. El problema es que el cauce del río cambió y ahora tienen conflictos. ¿Y a dónde ponemos el límite? Porque todo parece cambiar. Es más, nosotros vemos la naturaleza, sí, no solamente ríos, sino que podemos ver cómo es cambiante. Las plantas crecen, no se quedan en el mismo lugar, ellas empiezan a crecer. Va habiendo un cambio cada momento. Usted puede ver un pequeño huevito, ve una oruga y de repente sale una bella mariposa. Y hubo una transformación, hubo un cambio impresionante. Mis amados, y al ver que todo parece cambiar, nosotros podemos examinarnos inclusive a nosotros mismos. Nosotros cambiamos. Acuérdese usted hace 10 años atrás. Se imagina sin arrugas, ¿verdad? Yo me imagino sin canas. Se imagina, no, yo era bien flaco, dice uno, hace años, usted no se acuerda, pero cambiamos, nuestro cuerpo cambia. Y no solamente nuestro cuerpo cambia, nuestro estado físico cambia. Jugamos fútbol en el campamento, en un rato libre ahí. Y yo veía que hermanos eran cosas serias. Yo digo, estos hermanos hace tiempo volaban con la pelota. Entonces, pero no ha perdido la táctica, pero antes quizás la agilidad era diferente. Entonces, porque nuestros cuerpos tienden a cambiar, inclusive nuestros pensamientos cambian. Nosotros llegamos a un momento donde hay una madurez y ya no pensamos como antes. El apóstol Pablo dice, bueno, cuando era niño, pensaba como niño, o sea, hacíamos las cosas como niños, pero ahora ya crecí, ahora somos adultos, ahora la manera de pensar nuestra es distinta. Y uno dice, si con esta mente hubiera tomado las decisiones del ayer, las cosas fueran diferentes. Pero tu mente cambió, tu pensamiento cambió. Hermanos, y es impresionante cómo nosotros hemos cambiado, pero quiero decir que hay cambios que son extraordinariamente maravillosos. Y uno de esos cambios es lo que Dios ha hecho a través de la gracia mostrada para nosotros. La salvación que hemos recibido nos ha hecho un cambio para bien. Amén. El apóstol Pablo en la segunda carta que escribe a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de un cambio. Nosotros hemos cambiado también. Es impresionante. Este cambio es de los cambios más maravillosos que nosotros como humanos podemos experimentar. Pero todo cambia. Si usted examina las leyes son cambiantes. Impresionante. Que lo que antes era malo hacer, ahora no es prohibido y ahora lo puede hacer. Leyes que antes eran inimaginables para nosotros,
pero que ahora son aplaudidas y son promovidas. Lo que ayer era malo, ahora es bueno. Estamos llegando a los tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es impresionante. Pero al ver que nuestro entorno todo cambia, todo en lo absoluto parece cambiar, porque lo vemos y decimos, ¿cómo es posible? El común denominador de todo parece que es cambio, 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 cambio. Y pareciera que todo eso es así. Pero quiero decirles que hay alguien que no se rige por el común denominador. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia. Él es el mismo, dice su palabra. Lo que hemos leído ahora, el versículo dice, pero tú eres el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Todo puede cambiar excepto Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Él no cambia para nada. Y la pregunta entonces que nos podemos hacer, ¿de qué me sirve saber esta gran verdad? ¿En qué me beneficia saber que tenemos un Dios que no cambia? ¿De qué me ayuda a mí saber esto? Ay, mis amados, esto es algo extraordinario, algo maravilloso. Que Dios no cambie es lo mejor que nos puede pasar. Porque Dios no puede ser mejor hoy de lo que fue ayer. Él es el mismo. Imagínense si Dios fuera cambiante y retrocediera sus decisiones, fuera un caos para todos nosotros. Y qué decir, nuestra vida fuera miserable. En realidad, Dios es infinitamente perfecto y Él no puede cambiar jamás. Él no retrocede de sus decisiones. Él es el mismo. Él es inmutable. Y esto es algo que nos refleja la palabra del Señor, su inmutabilidad. Las criaturas somos los cambiantes. La creación es lo que cambia. Pero Él es eterno y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿de qué nos beneficia que Dios no cambie? Bueno, si hablamos que Dios es inmutable, también podemos decir que si Dios es inmutable, sus promesas son inmutables. Y eso es algo que nos beneficia a todos, que las promesas de Dios son inmutables. ¿Alguna vez te han hecho una promesa a ti? Una persona te dijo, te prometo esto. Y antes le decían, te lo juro por Diosito, le decían. Yo no se lo digo a nadie. Entonces, hay promesas que han sido quebrantadas. Quizás usted en algún momento le confió alguno de sus problemas a alguien. Hablemos de aquí, pues, de nuestro tiempo ahora, aquí en la congregación. Mire, le voy a contar algo, pero por favor, prométame lo que no se lo va a decir a nadie. Sí, se lo prometo, claro, yo soy su amigo, ya sabe. Y usted confió, abrió su corazón. Y el problema, hermanos, que es que a veces cuando decimos, pero no se lo diga a nadie, es como que uno le pone una especie de sazón a la cosa, ¿verdad? Es como una llavecita que le da a alguien. Entonces, no se lo diga a nadie. Y entonces, no te preocupes. Y le cuenta su problema, el problema que está teniendo en su matrimonio, la dificultad que está pasando con sus hijos. Y de repente, esta persona con esa información, que como que algo le hace cosquillita aquí, y dice, ahora, ¿qué hago con esta información? Toma el teléfono, le llama a la hermana Juanita, pero que no exista Juanita aquí. Mire, fíjese cómo está bien por aquí pensando y meditando que el Señor oye nuestras peticiones y nuestros clamores. Ah, gloria a Dios, qué bendición escucharla. Mire, y hablando de oraciones, le voy a contar algo, pero esto es para que lo pongamos en oración. Pero prométame lo que no se lo va a decir a nadie, porque me lo dijeron en confianza. Ah, mi amado, y ahí comienza usted la situación, ya sabe. Y esa promesa ahora viene y la hermanita Juanita se lo cuenta a su esposo. Y su esposo, ¿te acordás aquel día que me dijiste? Y enfrente de otra época de gente le dice. Entonces, hay promesas que son, que no se mantienen, no se sostienen. Y ya cuando viene a la iglesia, según usted nada pasa, pero toda la gente sabe lo que le pasa.
Entonces, pero eso no ocurre aquí, hermanos. Hay que ser personas de palabra y ser como Dios, que Él cumple sus promesas, ¿verdad? Hay que parecernos más a Él. Pero a veces vemos como las promesas son fallidas. Como alguien te hizo una promesa de fidelidad y con el tiempo te diste cuenta que fueron infiel, que había una tercera persona en la relación y dices, me prometieron fidelidad en el altar. A veces pasan estas situaciones. Usted se puede dar cuenta de las personas que llegan a ese momento. Hermanos amados en el Señor, los políticos prometen bajo juramento hacer muchas cosas, ver por el bienestar social. Ellos prometen en sus campañas políticas que van a hacer un montón de cosas, pero son promesas fallidas, promesas que jamás se van a cumplir. ¿Y sabe cuál es la razón por cual las promesas no se mantienen? Es porque quien lo promete es una criatura. No puede sostener. No puede sostener. Una criatura es cambiante, pero Dios no cambia. Y eso es maravilloso. Por eso me alegra saber que Dios, como es inmutable, sus promesas también lo son. Aleluya. Las promesas de Dios no cambian. Dios no va a cambiar de parecer ahora. Él no te va a dar una promesa ahora y mañana te la quita. Su palabra dice de que a los que le hemos recibido nos ha dado esa autoridad, nos ha hecho hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasará si la promesa de Dios no se cumpliera? Entonces, sencillamente ya no fuéramos hijos de Dios, si Dios cambiara de parecer, pero sus promesas nunca cambian. En Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que está diciendo acá es que Dios lo que dice que va a hacer, lo va a hacer y lo hace. Él no cambia, mis amados. Su promesa no cambia y esto es maravilloso. Se han de cumplir de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios ha dicho algo, Él lo va a ejecutar. Si Dios te ha dado una promesa y tú la has tenido de una forma personal, tenlo por seguro que esa promesa se ha de cumplir en tu vida. Dios no miente y Él tampoco se olvida de lo que Él te ha prometido. Y nosotros podemos ver las promesas de Dios en este libro sagrado, mis amados. A veces podemos llegar a pensar, no, es que a mí nunca me ha prometido nada Dios. Es que ningún profeta ha venido y me ha puesto la mano y me ha dicho así, te dice Dios. ¿De qué te sirve que un hombre te diga algo que muchas veces sale de su propio corazón y no del corazón de Dios? O sea, que Dios lo puede hacer. Claro, Dios puede hacer cualquier cosa, pero a veces desestimamos este libro maravilloso, que esto ha sido recopilado para nuestra edificación y bendición. Y aquí hay promesas poderosas en la palabra del Señor. Y si Dios no cambia, sus promesas tampoco cambian. Aleluya. Yo quiero que veamos algunas de las promesas que dice la palabra de Dios. Y mire, que la promesa no es algo que nosotros se lo pedimos a Dios. No le dijimos, Dios, por favor, prométenos algo. No, Él es Dios y Él deseó prometer algo a sus hijos. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y difíciles que tú no conoces. Esa no es mi promesa, esa es la promesa de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Otra promesa de Dios, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien se goza por esta promesa de Dios? Oiga, y se va a cumplir. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es decir, yo voy a estar contigo siempre y voy a estar ahí ayudándote. Eso es maravilloso. La ayuda que necesitamos es la de Él y Él ha prometido ayudarnos. Por lo tanto, yo creo que es así porque el Dios que lo ha prometido es inmutable y no cambia. Aleluya. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá.
Lógicamente que vamos a examinar que al momento donde nosotros pedimos, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Pero el pedir, Él dice, pidan. O sea, no es problema el pedir. Claro, se va a ejecutar lo que Él así bien le parece, porque será para bien para nosotros. Si algo no lo responde como nosotros queremos, es porque no nos hace bien. Pero su promesa es pedid, pedid. Nosotros tenemos la libertad. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Esa es la promesa de Jesús, venir a Él cuando estemos cansados, cuando estemos trabajados, cuando nos sintamos con ese afán de vida. Tenemos que ir a Él y Él nos promete descanso para nuestras almas. Esa no es mi promesa, esa es la promesa de Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿será cambiante su promesa? No, Él es inmutable, sus promesas no cambian. Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia. Y dice también, te libraré y tú me honrarás. Él dice, invócame en el día de la angustia y yo te voy a librar. Tenemos promesas maravillosas para creerlas, mis amados. El Dios que lo ha prometido es inmutable. Sus promesas también lo son. Son inmutables. ¿Cuántos damos un gloria a Dios por sus promesas? Por lo tanto, mis amados, cada vez que te encuentres en medio de un conflicto, cada vez que la ansiedad trate de atrapar tu corazón y que la desesperación brote a causa de tu entorno, cuando mires esos problemas complicados, recuerda orar a Dios y escudriñar también su palabra, pues ahí encontrarás promesas poderosas que no las ha hecho un hombre, sino que las ha hecho el inmutable Dios. El que nunca cambia, y como no cambia, su promesa también se ha de cumplir. ¿Cuántos damos un gloria a Dios por eso? Entonces, ¿en qué me beneficia saber que Dios es inmutable? Que sus promesas también lo son. Sus promesas son inmutables. Pero ¿qué otra cosa podemos ver? Si Dios es inmutable, sus promesas son inmutables, pero también podemos ver que sus propósitos son inmutables. Eso significa que los propósitos de Dios no van a cambiar. Cada cosa que vemos en la creación tiene el propósito por el cual es hecho. Todo tiene propósito. No piense de que hay algo es por casualidad. No, todo lo que Dios ha creado es con propósito, todito. Todo lo que pueda haber. Desde las montañas tienen su propósito. Las mesetas tienen su propósito. Los ríos en lugares específicos tienen su propósito. Los lagos tienen propósito. Los animales tienen propósito de ser. Cada animalito que usted ve tiene un propósito. A veces no empezamos a pensar en los propósitos, pero Dios es maravilloso. Usted ve que de repente hay un castor y empieza a ver una ramita ya que le llama la atención. Una ramita es la que él quiere, pero empieza a comerse el tronco del árbol para que este árbol caiga, para agarrar esa ramita y para irla a meter en un río. Y ellos empiezan a hacer represas y desvían los cauces o hacen una especie de represas y hay otra vegetación que empieza. Dios lo hace con propósito. Hasta los buitres uno dice, ay, esos animales tan feos. No, tienen propósito. Hace poco iba manejando y estaba ahí en la calle un venado que le habían pasado encima, pero ahí estaba un buitre comiendo. Es un propósito de Dios. Él lo ha puesto Dios para que limpie tantas. Si no, imagínese la peste que hubiera en este mundo. Pero todo lo que Dios hace tiene propósito. Dios no cambia de propósitos. Si Él ha decidido hacer algo, lo va a hacer. Su propósito no cambia. Mire, mi esposa, ella es de Perú y cocina rico, no se imagina. Y a veces ella tiene, voy a hacer tal cosa, y agarra todos estos condimentos, le voy a poner esto, y empieza a tomar todos sus ingredientes. Pero de repente le faltó un ingrediente, y a falta de ese ingrediente, ella lo que dice, bueno, como no tengo esto, le voy a poner esto. Ella tiene un plan diferente también, o sea, puede improvisar. Pero ¿sabe qué? Dios no improvisa nada, hermanos.
Él no es que tenga un plan A, y si me falla este plan, voy a poner un plan B. Y si este plan B falla, le voy a poner un plan C. No, Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir siempre. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. O sea, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener diferentes propósitos, pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer. No estás aquí por casualidad, estás aquí por el propósito de Dios. No es que, si yo hubiera nacido en una familia donde hay millonarios, qué bendición fuera, pero nací en la familia equivocada. No, ¿cómo que en la familia equivocada? Dios te puso ahí con propósito. Yo que mi familia hubiera sido cristiana, qué bonito hubiera sido. Y tú eres el único cristiano. Bueno, Dios te ha puesto ahí con propósito. No es casualidad, es el propósito divino de Dios en tu vida. Aleluya. Mire, este mismo versículo me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Proverbios 19, 21. El hombre hace muchos planes, pero solamente se realiza el propósito divino. Qué maravilloso. Usted puede tener sus planes, pero el propósito de Dios siempre prevalecerá. Por eso es que nuestros planes y proyectos debemos de llevarlos a Él. Porque si es el propósito de Él, nos va a ir bien, mis amados. Si no, es un fracaso. Dios es inmutable, sus propósitos también lo son. El hombre puede tratar de cambiar el propósito de Dios, pero no va a poder. Lo va a intentar, lo va a luchar, pero es como estar dando cosas contra el aguijón, dándole patadas a un clavo, tratar de hacer algo diferente a lo que Dios se ha propuesto, ir en contra de su voluntad, ir en contra de lo que Él quiere. ¿Se acuerda de aquel profeta maravilloso llamado Jonás? ¿Sí? ¿Sí? Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que fuera a predicar a Nínive. Pero ahí está el profeta de Jonás. ¿Y sabe qué él dijo? Él conocía que Dios tiene promesas maravillosas y que no cambia de parecer. Mire, y aquí vamos a entrar a algo bien interesante. Porque hablar de que Dios no cambia, que sus palabras no cambian, sus promesas no cambian, nos pudiera llegar a pensar, o sea, nos pudiera llevar al pensamiento de en donde ahí no se aplica esa palabra. ¿Por qué? Porque imagínate que dijo de que Nínive sería destruida y Nínive no fue destruida. Entonces, pudiéramos llegar a pensar eso, pero quiero que examinemos lo siguiente. Jonás, él decide, dice, no, él reconoce cómo es Dios, que Él es inmutable. Él dijo que él no quería ir por una razón, pero él dice, yo no voy para Nínive, yo voy a hacer algo diferente, mi propósito es irme a Tarsis. ¿A Nínive? No. Mejor me voy para otro lado. Ese era su propósito. Pero la palabra de Dios dice que el propósito de Jehová prevalece. Entonces, él dice, el ticket para Nínive, no me voy por aquí, por estas sendas, no. Voy buscando el mar y me voy a ir para Tarsis, un lado totalmente opuesto. Y entonces usted ya se sabe la historia, él se va. Y estando en alta mar, las aguas empiezan a anegar la embarcación. Y ellos empiezan a tirar todos los enseres, él está dormido y ahí es donde echan suerte, la suerte cae de todo ese mal en Jonás. Y despiértate, dormilón, no ves que perecemos. Y usted ya se sabe la historia, de chiquitos, los que fuimos a escuela dominical nos la sabemos. Y ahora grande usted la ha leído. Lo interesante es que él reconoce y dice, esto es por mí. Porque el Dios de propósitos me mandó para un lado y yo me vine para otro. Pero ¿saben qué? Él siempre queriendo evadir y tratando de hacer algo diferente al propósito de Dios. Dios le había dicho, Jonás, tienes que ir a Nínive. Jonás dijo, yo me voy para Tarsis. Como él no quiso, dijo, miren, la única solución para que esto se aquiete, porque esto es por mi causa, es que me avienten al mar. No estaba hablándoles de algo tan sencillo, porque él prácticamente les está diciendo, yo
mejor prefiero la muerte. Si a mí me eliminan, entonces esto se les va a quietar. Él sabía que era por su causa. Entonces, su propósito en su mente es, bueno, al menos no voy a ir allá. Que me avienten al mar aunque me muera, pero yo a esa gente mala yo no voy. Que la destruya Jehová. Ese era su pensamiento quizá. Pero entonces, bueno, vemos por el contexto después. Así que él dice, aviéntenme al mar. Él quería morirse, su propósito era ese, o sea, en su mente era ese, eso era lo que él deseaba. Pero le avientan al mar y el Dios que no cambia sus propósitos, envía a uno de sus seres creados, lo manda a que vaya a agarrar a aquel hombre, que se lo trague y que lo lleve a vomitar por el otro lado, que le quede cerca el lugar. Dios no cambió su propósito. Jonás fue. Y Jonás empieza a proclamar, Nínive entre 40 días será destruido. Ese era el mensaje que él llevaba. Pero entonces aquí es donde nosotros podemos llegar a pensar, bueno, Dios cumplió su propósito. Dios dijo de que Jonás fuera, pero Dios cambió de pensamiento. Miren, mis amados, Dios no cambia, sus promesas tampoco cambian. Él es un Dios que no cambia. Y alguien dice, bueno, pero ahí no lo destruyó y dijo que lo destruiría. Quiero que vea quién cambió ahí. No fue Dios. El que cambió fue el humano. El humano tuvo una perspectiva diferente al oír el juicio que venía para con ellos. Ellos dijeron, pues entonces, ¿qué nos queda? Si en 40 días este Dios nos va a destruir, mejor humillémonos, mejor arrepintámonos. Ayuno parejo para todos pidiendo misericordia a Dios. Pero ¿sabe qué? Como Él también es un Dios que no cambia sus promesas, su palabra dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará jamás. Entonces los que estaban cambiando eran las criaturas, Dios manteniendo su palabra, pero esa gente estaba arrepentida pidiendo misericordia, y el Dios de toda gracia y de toda bondad también mostró que también Él se compadece del corazón arrepentido. Su promesa nunca cambió. Dios nos ha dicho algo para nuestro arrepentimiento también. Nosotros sabemos, hay un día de condenación, hay un día de juicio final. Pero ese día está estipulado. Y las personas que no quieran entregarse a Cristo, bueno, ahí es el lugar eterno. Pero no es que Dios va a cambiar de parecer, no. El hombre cambia de parecer, y por eso también Él nos llama con su gracia, nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros nos acerquemos a Él. Y si no vamos a recibir la paga que nos merecemos, es porque también el Señor ha tenido su misericordia y nuestros corazones se abrieron para recibir este don inmerecido. Y ahora, por gracia, podemos decir, somos salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es la mera gracia de Dios, mis amados. Entonces Dios no cambia sus propósitos. Si Dios se ha propuesto hacer algo contigo, con tu vida, ministerialmente o en el ámbito que sea, el Señor lo hará. Es bonito saber que Dios no cambia, ¿verdad? Que Él es inmutable. Porque sus promesas no cambian, tampoco sus propósitos cambian, pero esto también nos llena de emoción saber de que Él no cambia, porque tampoco su provisión cambia. Y eso es lindo. Al decir que la provisión de Dios no cambia, estoy haciendo referencia más que todo, no estoy hablando de las formas como Él nos provee, sino que la necesidad que está, Él la provee. Creo que hacíamos mención, ¿verdad? Que ¿quién creó el estómago? ¿Se acuerda? Lo mencioné, ¿no? ¿Y quién hizo el estómago? Dijimos. Entonces, ¿quién provee para este estómago? Dios. Él pone necesidades, pero también Él se provee para esas necesidades. Y mire, quiero que vean algo. El pueblo de Israel, por ejemplo, ellos tenían una necesidad, ellos tenían sed. ¿Se acuerdan que hablamos que llegó a Mara? Los que no fueron, Mara, saliendo atravesando el mar, ellos llegaron a un lugar donde habían aguas amargas. La necesidad que tenían ellos era de beber agua. Llegaron, las aguas están amargas, entonces Dios le muestra un árbol a Moisés. Moisés así mete el árbol en el agua y las aguas se endulzan. Dios proveyó para esa necesidad. Pero mire, a pesar de que las maneras de Dios de proveernos
son diferentes porque Él es un Dios creativo. Él es más creativo de todo lo que nos podamos imaginar. Pero la provisión per se, o sea, la necesidad en sí, Él la llena. Y entonces, después de ahí, van con la misma necesidad de tomar agua, pero ahora lo lleva a Elim. En Elim habían 70 palmeras y dice que habían 12 fuentes. Ahora ya no estaban bebiendo de aguas que fueron endulzadas, sino que ahora podían disfrutar de las fuentes de agua. Pero más adelante siguieron caminando y llegaron al desierto, y estando en el desierto ellos tuvieron sed, la misma necesidad. La provisión el Señor la dio de una forma distinta. Lo que hizo ahora es darles agua de una roca. La necesidad fue suplida. La necesidad fue suplida. Lo que quiero decirte, mis amados, es de que habrán necesidades genuinas, pero también Dios tiene su provisión. Porque Dios no solamente es un Dios creador, sino que Él sustenta lo que crea. Dios es el que sustenta la creación. Él nos ha hecho con necesidades, pero Él quiere que corramos a Él para Él proveer en nuestras necesidades. Y a veces el afán y la ansiedad embargan nuestros corazones pensando en el mañana. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo es esta situación? Y usted ve su entorno y ve los noticieros, le da aflicción y dan ganas de salir huyendo muchas veces. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos de confiar en la provisión del Dios inmutable, que esa tampoco cambia. Su provisión es para todos. Es para buenos y es para malos. Es para justos y para injustos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Estamos hablando de la provisión de Dios. Dios provee. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos hablando de la provisión. La provisión de Dios es para todos, para cristianos y para no cristianos. Él es el Dios que provee. Claro, la bendición de Dios es diferente. La bendición de Dios es para aquellos que aman su palabra, para aquellos que guardan su palabra. Su palabra dice, Moisés cuando escribe en el Deuteronomio, habla de la bendición de Dios. Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, tu arteza de amasar. Serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida, desde ahora y para siempre. Pero esa bendición es para los que guardan su palabra. O sea, la bendición de Dios es para aquellos que aman su palabra. Pero la provisión de Dios es para todos. Mis amados, a veces nos afligimos, pensamos, ¿será que la provisión de Dios me va a faltar? Oiga, Dios es inmutable, su provisión también lo es. Aleluya, aunque no digan amén, su provisión es así. Dios no cambia, su provisión estará ahí siempre. Imagínense, si el Señor dijera, bueno, pues arréglenselas con el aire, con el oxígeno, ahí vean cómo respiran. Imagínense, eso fuera una crisis, ¿no le parece? Pero no, el Dios proveedor sigue proveyendo oxígeno para todos. Y alguien dice, pero no siempre, porque fíjese que aquel día yo fui al hospital. Cuando tenía COVID me pusieron algo ahí para respirar. Ese tanquecito de oxígeno me costó. Pero ¿usted cree que los doctores se inventaron el oxígeno? Claro que no, ellos lo recopilaron, lo tuvieron en un tanquecito, pero ellos no lo crearon, lo creó el Dios proveedor. Se lo pusieron de otra manera a usted, bueno, pero la provisión de Dios estuvo ahí en ese hospital también. Dios es inmutable, su provisión también lo es. Mis amados, pero hay algo más todavía. No solamente Él mantiene sus promesas, Él mantiene sus propósitos, Él mantiene su provisión.
porque es inmutable, pero también su personalidad es inmutable. Esto es maravilloso. Que Dios no cambia de estado de ánimo es maravilloso. Eso es extraordinario. Si usted se da cuenta que en su compañía están dando aumento a los demás compañeros de trabajo, el jefe le dio aumento a uno, le dio aumento a otro, $4 para ti, otros 3 para el otro, y a usted no le llegó la oferta todavía. Pero usted dice, no, ya que no me dicen, yo lo voy a pedir, porque no sé si quizás ellos lo pidieron. Y usted empieza también a animarse a pedir. Pero sabe, usted tiene un jefe que de repente llega endemoniado. Y usted dice, y usted va con las ganas de decirle, ay, ahora le pido aumento, pero él llega y no dije que hicieran tal cosa. Y llega con ese gran enojo. Le pregunto a usted, con la sabiduría que usted tiene, ¿le va a pedir aumento en ese momento? ¿Qué es lo más seguro que le pase? Si no estás a gusto, ajá. Entonces uno tiene que encontrar el momento para llegarle, pero ¿sabe qué? Dios es inmutable, Él no es bipolar. A Él usted puede llegar en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, y como usted esté, usted puede acercarse a Él. Él no es bipolar, su personalidad no cambia. Eso es maravilloso, hermanos. No hay un día que yo pueda decir, ay, ahora no me acerco a Dios porque quizás ahora sí Dios no me va a oír. Claro, entonces ahí puede haber una división entre el pecado y el acercarnos a Dios. Dios es santo. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y llegar arrepentidos delante de Él. Y uno dice, no, es que yo con pecado no me puedo acercar a Dios. Acérquese, así, pero arrepentido. Claro, no va a llegar con todos los pecados exigiéndole cosas a Dios, no. Y es más, hasta sin pecados no le puede llegar exigiendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Uno puede acercarse. A veces el enemigo te pone en la mente, has pecado demasiado. ¿Sabes qué? Ahora no te puedes acercar a su presencia. Mejor vete de la iglesia. ¿Por qué mejor no desistes? Mejor deja de congregarte. Es lo mejor que puedes hacer. Apártate de Dios. Si tú no eres la persona más idónea para estar ahí. Eso es para gente correcta. Es para gente que no se equivoca. Pero claro, hermanos, aquí estamos todas las personas no por perfectas, sino porque tenemos una necesidad del Dios perfecto. Yo no soy, pero Él lo es. Y gracias a Él también Él tiene misericordia y va moldeando mi vida, mi carácter, y me va cambiando y haciéndonos más semejantes a Él. Dios, mis amados en el Señor, Él no cambia y tampoco su personalidad cambia. Por eso es que podemos acercarnos a Dios como estemos. Si estás en una situación no tan buena, acércate a Dios. No es que Dios, Dios, como uno a veces se imagina como que es ese viejito enojado que está sentado en el trono esperando que haga algo malo para fulminarlo. Él es un Dios que quiere mostrarte gracia en medio de esa situación que tú te sientes que estás embargado por la maldad y el pecado. Porque Él quiere limpiarte, Él quiere lavarte, Él quiere purificarte, Él quiere santificarte. Claro que lo quiere hacer. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, porque ahí es donde se encuentra el oportuno socorro, mis amados. Qué bueno es saber que Dios no cambia. Qué bueno es saber, mis amados, que su personalidad no cambia. Esto es maravilloso y eso me da la confianza de acercarme a Dios en todo momento. No es como nuestro jefe, no, ahora no le pido a mi jefe porque me va a mandar para otro lado. Dios no. Por algo que hicieron otra gente, Dios no la va a agarrar conmigo. No, el Señor a cada quien le va a dar conforme a lo que se merece. Bueno, a nosotros nos muestra gracia. Si nos diera conforme a lo que nos merecemos. Pero Dios no es porque otra gente esté haciendo maldades y lo esté haciéndose orgullosos de su pecado, Él se va a enojar con usted. No, claro que no. Mis amados, Él no cambia, su personalidad no cambia. Eso es maravilloso. Dios ahora se levantó con el pie izquierdo, quizás no me va a oír.
No, Dios no tiene ese problema, hermanos. Él es inmutable, su personalidad no cambia y eso me hace acceder y llegar confiadamente ante su presencia y decirle: Señor, porque tú no cambias, tu personalidad no cambia, yo estoy aquí con esta necesidad genuina y solamente te pido a ti. Eso es maravilloso. ¿No les alegra saber que Dios es inmutable, hermanos? Pero también podemos ver, mis amados en el Señor, que nos podemos acercar sin temores a Dios. No podemos llegar con altivez, sino con humildad. Podemos acercarnos sin reservas. Podemos contarle todo lo que nos pasa. Confiemos en Él, mis amados. No vayas con temor cuando te acerques a la presencia de Dios. O sea, ve con un humilde corazón. Ve humillado: Señor, te he fallado, pues aquí estoy. Yo sé de que al corazón contrito y humillado no lo desecha. Salmos capítulo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así es la personalidad de Dios. Dios es inmutable, su carácter es inmutable, su personalidad no cambia. Eso es maravilloso. Pero también nos debería de llenar mucha alegría que Dios es inmutable, al saber que si Dios es inmutable, sus profecías también lo son. Sus profecías son inmutables, no va a cambiar. Pudiéramos pensar que al hablar de profecías estamos hablando de promesas. La promesa puede ser algo individual, pero al hablar de las profecías estamos hablando con el futuro, no solamente mío, sino de toda la humanidad, en su totalidad. Y Dios ha dado promesas para todos, que esas son las profecías o los acontecimientos que se han de dar. Y Dios no va a cambiar tampoco sus profecías. Sus profecías se van a cumplir. Siempre que Dios profetiza algo que va a ser de bendición para la humanidad, tiene su cumplimiento. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, podemos ver un sinnúmero de profecías que apuntaban al cambio de la humanidad gracias al sacrificio perfecto de Cristo, a la venida de nuestro Mesías, el Redentor. Usted puede ver, habían profecías donde se hablaban acerca de la venida de Él. Se hablaba de que Él iba a nacer en un determinado lugar, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar dentro de la familia de Judá, porque de ti me nacerá el que será rey de Israel. Estaba hablando la ubicación, el lugar, estaba diciendo dónde había de nacer el que traería la gran salvación para todos nosotros. Se hablaba, nosotros podemos examinar también como en el Salmo capítulo 22 hace referencia a lo que Jesucristo padeció. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La profecía la vemos cumplida, ¿sí o no? El profeta Isaías habló también de una forma maravillosa diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no le estimamos, pero ¿sabe qué? Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. Jesucristo fue el cumplimiento de esas profecías. Nosotros lo podemos ver como Él cumplió cada una de las profecías. Y ve que lo que estaba escrito se cumpliría en la persona de Cristo. Era maravilloso. Las profecías apuntaban a Él. Pero todavía hay profecías futuras. Este mundo sigue en la maldad, este mundo sigue en el pecado, este mundo sigue como que nada pasa. Pero Dios también ha dado profecías que van a tener su cumplimiento. Eso es así. El profeta Daniel, él pudo ver cómo había una gran imagen, y esta imagen tenía diferentes partes, unas de oro, otras de plata, otras de bronce, otros de hierro mezclado con barro, y de repente empieza a ver cómo venía una piedra, y esa piedra caía sobre los pies de la imagen y era destruido.
Estaba hablando de la principal piedra del ángulo que viene a demoler y a destruir todos los imperios de este mundo. Alguien que establecerá un reino como nadie lo ha tenido en esta tierra. Las profecías de Dios tienen su cumplimiento. Jesucristo dijo que Él regresaría y Él regresará, porque sus profecías tampoco cambian. Sus profecías son inmutables. No estamos sirviendo como a alguien de que no cumple su palabra. Él cumple su palabra, y porque es inmutable, cumplirá también la profecía. La palabra del Señor nos da nos enseña a Jesús qué es lo que ha de pasar, qué es lo que ha de acontecer. Él le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la palabra de Él. ¿Qué está diciendo? Que un día vamos a estar con Él, mis amados. ¿No se alegra de la profecía de Dios? Ahora, si Él ya cumplió las profecías anteriormente, ¿acaso no va a cumplir esta? Claro, el Señor regresará y le debemos de estar esperando todos los días. El apóstol Pablo, hablando de las profecías, cómo será ese momento, él dice: miren, es necesario, nosotros no debemos de entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva y no muerta. Porque un día el Señor va a descender del cielo, el Señor mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados e iremos a recibir a nuestro Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Mis amados, esa palabra ha de tener su cumplimiento. Todo lo que puede ver en la palabra de Dios, todas las profecías de Dios se van a cumplir. Él no miente, su palabra no miente, sus promesas son fidedignas. Sus profecías también lo son, van a tener su cumplimiento. Y por eso es que yo predico con ahínco, con alegría, porque sé que Él es un Dios inmutable, que Él no cambia, y que un día tenemos que estar ante su presencia. ¡Gloria a Dios! Hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Hemos de estar ante Él. Mis amados, le hago la siguiente pregunta: ¿acaso no le parece maravilloso que el Señor sea inmutable? Que el Dios a que usted adora y que sirve es inmutable. Yo quiero que recordemos esta profecía, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y Dios hará todas las cosas nuevas. Esa es su profecía y se va a cumplir. Si aquí lloramos, es mejor llorar adentro que llorar afuera, mis amados, porque aquí un día el Señor enjugará nuestras lágrimas. El salmista decía que el Señor tomara sus lágrimas en una redoma. El Señor enjugará tus lágrimas. El Señor nos dará un consuelo eterno y estaremos de una forma, hermanos, diferente a la presencia de Dios. Ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrán enfermedades, no vamos a tener que despedir a nadie para decirle un Dios permanente, no, porque la muerte ya no existirá, no va a haber necesidad de luz como esta, porque el Señor mismo alumbrará la ciudad. Y aunque aquí no podamos tener una casa porque decimos es que no me alcanza para tenerla, si la puede tener, gloria a Dios. Y si no pudiera tener nunca una casa y siempre viviera de rentado, que eso no le haga sentir menos, porque el Señor ha preparado una mansión gloriosa para los hijos de Él. Eso es maravilloso. No es mi profecía, es la profecía de Él. El apóstol Juan pudo ver descender del cielo una gran ciudad, una ciudad maravillosa, para donde hay lugar para ti, para mí, para los que amamos al Señor. Gloria a Dios.
Si aquí no podemos tener un poquito ni siquiera de oro porque decimos, yo me compro de esos chipis, dicen las hermanas, no puedo andar en unas cadenitas de oro porque peligroso si me la roban, no se preocupe. Un día vamos a caminar por esas calles de oro, mis amados. Vamos a ver esos cimientos de la ciudad de oro, esos cimientos de piedras preciosas, de esmeraldas. Vamos a ver cosas extraordinarias. Las puertas de la ciudad son de perla, dice la palabra. Imagínense qué maravilloso. Esto es algo glorioso, mis amados. Que Dios nos cambie, que Dios sea inmutable. Eso debería llenar nuestros corazones de alegría y de amarle más y más y más. Sus profecías tampoco cambian. Mis amados, Dios es muy bueno. Isaías capítulo 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Debemos recordar que su palabra tiene su cumplimiento y que también podemos asirnos de la promesa de Dios. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él es inmutable. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Dios es muy bueno, mis amados. Dios es maravillosamente bueno. Como Dios es inmutable, hay promesas en sus palabras que así lo son. Como Dios es inmutable, Él tampoco ha cambiado los propósitos que tiene para tu vida. Él los va a cumplir. Como Dios es inmutable, la provisión del Señor tampoco te faltará, porque su provisión es inmutable. Dios es inmutable, su carácter también lo es. Dios es inmutable, sus profecías han de cumplirse. Y este debería de ser un buen tiempo para dar gracias a Dios y adorar a Dios, mis amados. Si tienes alguna necesidad, por eso es que yo puedo pedirle a Dios, porque yo sé que Él ve mi necesidad y Él puede proveer para mi necesidad. Y yo quiero hacer una invitación a que hagamos una oración delante del Señor. Si cierra sus ojos un momento y hacemos una oración y le decimos: Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad